Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Luna, represento a la empresa Comscope. Es para nosotros un honor participar en este evento, compartir este escenario con personalidades como el doctor Bracho, Alejandro Martínez, José Tam. Y bueno, desde nuestra perspectiva les voy a platicar un poquito de cómo aplicaciones, contenidos tan increíblemente desarrollados como esta pueden funcionar adecuadamente dentro de las instituciones, porque para esto se requiere infraestructura. Entonces, ¿cuál es la infraestructura que tenemos que preparar para que realmente estos contenidos y estas aplicaciones funcionen adecuadamente y traigan un beneficio tanto a las universidades, las instituciones educativas, como también al alumnado? Al final de cuentas, pues son los clientes. Entonces, preparamos aquí un poquito de agenda, un poquito hablar de quién es Comscope, porque a veces el nombre no lo ubicamos mucho. ¿Cuáles son los objetivos de la tecnología? ¿Cuáles son esas tendencias tecnológicas que estamos viendo en esta industria? Soluciones para poder brindar estos servicios a estas instituciones, una propuesta de colaboración y unas conclusiones. Entonces, bueno, antes que nada un poquito de quién es Comscope, porque mucha gente no ubica quién es Comscope. Comscope como tal realmente es una empresa de comunicaciones, un fabricante de comunicaciones dividido en 3 unidades. Una dedicada a lo que es la parte de broadband, que trabaja con todo lo que son las cableras, cablevisión, cable más, con productos de coaxiales, fibras ópticas. La parte de wireless, que probablemente identifiquen ese rayito rojo que van a ver en las antenas de los operadores celulares, Telcel, Telefónica, Movistar, así. Y que realmente se representa principalmente por esta marca de Andrew. Y la división a la que yo pertenezco, que es la parte empresarial, con soluciones de, vamos a llamarlo cableo estructurado, que es lo que creo que todo el mundo identifica, lo que son cables de cobre, cables de fibra óptica y toda la solución de conectividad involucrada en esto. Representado, quizá ya empezamos a reconocer un poquito más, a la marca Sistimax. Ahora, a quienes no reconocen lo que es la marca Sistimax, un poquito de historia. Sistimax es lo que en el pasado era AT&T, Lucent, Avaya. En el 2004, Comscope como empresa adquiere todo lo que es el legado, laboratorios, patentes, de lo que venía siendo los laboratorios Bell, AT&T, Lucent, Avaya. Pero por otro lado, Comscope ya tenía una historia trabajando en el ambiente de broadband, con todo lo que son los servicios de coaxiales y fibra óptica para todo el ambiente residencial. Entonces, es un poquito para que nos ubiquen. Ahora, el legado es que esta empresa puede regresar sus orígenes a los laboratorios Bell con inventos desde la parte del teléfono. Es los laboratorios de donde sale el cable UTP que utilizan hoy en día en todas sus instalaciones. Los conectores, como el conector LC, que es el más utilizado actualmente en fibra óptica, se llama LC por ser un Lucent Connector, y lo que son los jacks, las salidas que utilizan en cada una de sus estaciones de trabajo. Nosotros hemos continuado con esta parte de inversión en la parte de investigación y desarrollo. En la última década, que básicamente es lo que tenemos de haber adquirido todo este legado, hemos invertido más de $1 billón en lo que es la parte de investigación y desarrollo, y actualmente contamos con más de 2.900 patentes. Este es el muro de las patentes en el corporativo. Entonces, ahora sí, entrando en materia, ¿cuál es el objetivo de la tecnología en ambientes de educación? Por una parte es realmente tener la posibilidad de acceder a la información de manera permanente, en el momento que yo la necesito, y de esa manera poderme comunicar de manera eficiente entre estudiantes, cuerpo docente, personal administrativo, que haya realmente una colaboración eficiente. De esta forma, mejorar lo que es la experiencia educativa, en muchos sentidos. No solamente quiero ir a la universidad, pero quiero estar comunicado en la universidad, para cuestiones personales, pero también para cuestiones educativas. Y yo creo que el más importante, que realmente la tecnología, como lo acabamos de ver en la plática anterior, sea una herramienta de aprendizaje. Ahora, hablando específicamente de lo que es el ambiente estudiantil, normalmente cuando yo voy como asesor a alguna organización, sea educativa o de alguna otra industria, lo primero que tengo que entender es el ambiente. Entonces, yo no puedo llegar a un lugar y decir, toda esta universidad es categoría 5E o es fibra óptica multimodo. No se puede. ¿Por qué? Porque ambientes como los educativos tienen diferentes requerimientos en sus diferentes áreas. Y lo primero que tengo que hacer es entender eso. No necesariamente tengo que instalar la misma tecnología en todas las áreas de una institución educativa. ¿Por qué? Porque, bueno, pues puedo ver que en un cuarto de equipamiento, centros de datos, voy a tener diferentes áreas que tienen diferentes requerimientos, que tienen diferentes aplicaciones, ¿sí? Pueden ser las áreas públicas, también tienen necesidades de comunicación.
Tengo visitantes, tengo requerimientos de internet, seguridad, entonces voy a necesitar fibra óptica, voy a necesitar cables de cobre, voy a necesitar cables coaxiales. Eso es lo primero que tengo que entender, que no hay fórmulas en la infraestructura. Realmente lo que hay es requerimientos y soluciones a esos requerimientos. Pensando en esto es que recientemente, septiembre del 2012, los organismos que desarrollan estándares están empezando a trabajar en un estándar específicamente para el ambiente estudiantil. Esto sucedió también hace aproximadamente un año con los ambientes de hospitales. Tienen requerimientos muy específicos y por lo tanto tiene que haber normas y recomendaciones específicamente para este tipo de ambientes. Entonces ya se está trabajando en este estándar. Y dentro de este estándar ya se está hablando de una tecnología que se llaman sistemas de antenas distribuidas. Vamos a hablar un poquito más de esto, que es realmente cómo voy a complementar mi infraestructura física con infraestructura que me permita tener movilidad. Seguramente existen muchos reportes sobre cuáles son las tendencias de tecnologías de educación. Algunas de ellas nos las mencionó ahorita el doctor Bracho. Y este reporte en particular nos pareció a nosotros interesante y habla de estas tecnologías y del tiempo en el que se espera tener una adopción. Seguramente diferentes instituciones tecnológicas tendrán diferentes periodos de adopción de estas tecnologías, pero ya estamos hablando del uso de aplicaciones móviles, que lo escuchábamos hace un momento, el uso de tabletas para los estudiantes. Esas quizás sean las que ya estamos empezando a ver en nuestras propias organizaciones. Dentro de 2 a 3 años vamos a empezar a ver lo que es educación a través de juegos. Estos juegos que tenemos actualmente en nuestros hogares, el Kinect, cómo pueden quizá niños pequeños a través del movimiento empezar a interactuar y aprender. La parte de analíticos de aprendizaje, que es utilizar estadísticas para ver cómo podemos ayudar mejor en el progreso de nuestros estudiantes. De 4 a 5 años ya se está viendo lo que es computación basado en gestos y lo que es la Internet de las cosas. Es decir, cómo dispositivos que actualmente no tienen nada que ver con las comunicaciones, como puede ser un refrigerador, una cafetera, van a tener una conexión al Internet y vamos a poder acceder a información de este tipo. Para poder soportar este tipo de tecnologías, la infraestructura es primordial. Como veíamos ahorita, estamos viendo la presentación, hay streaming, de repente lo que puedo ver es que un video se congela, ¿y qué es lo que está pasando? Que realmente la infraestructura de repente no nos está dando el ancho de banda que estoy necesitando. Entonces, ¿cuál es la visión que probablemente tengan muchas de sus organizaciones? Pues quiero tener una infraestructura avanzada, quiero tener nuevas tecnologías y herramientas de aprendizaje. Si esto se implementa adecuadamente, lo que voy a lograr es elevar los estándares de educación y reducir los costos de operación. El desafío es una infraestructura sin barreras. ¿A qué me refiero con esto? Las aplicaciones del día de hoy, las tecnologías del día de hoy no son las mismas que van a estar dentro de 3 o 5 años. Yo necesito establecer una infraestructura física que soporte mis requerimientos del día de hoy, pero también los que van a suceder dentro de 5 o 10 años. Eso es pensar en una infraestructura que soporte mis aplicaciones actuales y mis aplicaciones futuras. Pero también necesito que sea fácil de administrar. Nosotros ya trabajamos con muchas de las organizaciones que ustedes representan y nos damos cuenta que los recursos, como en cualquier otra organización, son finitos y son limitados. Tengo un equipo reducido que tiene que administrar una infraestructura de comunicaciones muy grande. Entonces necesito hacerlo sencillo. ¿Cuáles son los principales retos que estamos viendo en base a estas tecnologías de educación? La parte de movilidad. Cuando yo estudié, y eso ya fue hace varios años, yo me gradué en diciembre del 96, estábamos en un ambiente donde había que ir al centro de cómputo para utilizar las computadoras. Eso ya no existe, ¿sí? Al día de hoy, los estudiantes utilizan sus tablets, utilizan sus laptops en cualquier lugar del campus, ¿sí? Entonces yo necesito tener movilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las aplicaciones y los contenidos nos demandan muchísimo más ancho de banda de lo que hacían anteriormente. Y lo que les comentaba hace un momento, yo necesito una infraestructura que me funcione ahorita, pero no la puedo estar cambiando cada año, por muchas razones. Obviamente la principal, por cuestiones de presupuesto. No puedo estar todo el año o todos los años reemplazando mi cableado estructurado o mis equipos de comunicaciones. Esos son los principales retos que estamos viendo. Entonces, en la parte de movilidad, hay gente que a nosotros como fabricantes de cableado estructurado nos dice, bueno, ¿y por qué no instalo simplemente una red wireless y ya con eso le doy servicio a toda mi organización? Pues las redes inalámbricas sí han avanzado mucho.
pasamos de soluciones half duplex a soluciones que ya pueden interactuar en ambos sentidos. Ha avanzado mucho el tema de ancho de banda con las soluciones wireless, pero el wireless es un medio compartido. Es decir, tengo un puerto para todos ustedes. ¿Y qué es lo que tengo entonces si no diseño una buena red wireless? Lo que tengo es una red lenta. Lo que tengo es un problema con mi contenido. No lo puedo accesar de manera eficiente, de manera rápida. Entonces, ¿es un complemento de las soluciones de comunicación? Sí, sí lo es, pero no lo es todo, ¿ok? Entonces ya estamos viendo inclusive tecnologías que ya soportan sí 1 gigabit, pero no es suficiente. ¿Cuál sería otro de los complementos y otra de las situaciones que estamos cada vez viendo más seguido en este tipo de ambientes educativos? La necesidad de estar comunicados. Los estudiantes, ustedes mismos, los colaboradores dentro de las instituciones educativas necesitan estar comunicados. ¿Qué es lo que pasa cuando entramos a un edificio y no tenemos señal celular? No recibimos nuestros correos, nos tenemos que salir para hacer llamadas. ¿Qué es lo que pasa ahorita en la dinámica estudiantil? ¿Cómo se comunica la gente dentro del campus? ¿Nada más por teléfono? Como lo hacíamos antes, cuando yo iba a la escuela no tenía celular. Entonces yo podía platicar con mis compañeros cuando los veía, ¿no? Pero no tenía cómo comunicarme de otra manera. Actualmente ya existen las redes sociales. Todo el tiempo estamos compartiendo información, ya no hay pretexto de que no supe que había tarea, ¿no? Entonces, ahorita la dinámica de comunicación es mucho más amplia y estamos utilizando smartphones, estamos utilizando tabletas y eso demanda una infraestructura de comunicación. Bueno, esta es una tecnología que de lo que se trata es de lograr una buena cobertura celular dentro de edificios o áreas públicas. Es otro complemento, no es la solución, como no lo es el wireless, como no es tampoco el cableado estructurado que tenía yo en el centro de cómputo. Tengo que tener todo y tengo que balancear. Entonces, esto lo que me va a permitir esta tecnología es realmente amplificar la señal de las redes de todos mis operadores celulares. ¿Por qué? Porque mis estudiantes, o ustedes mismos, no están con una sola empresa celular. Están con Telcel, con Yusacell, con Movistar, están con todas las empresas. Yo necesito una solución o una plataforma que realmente me soporte todo eso, que yo pueda recibir sus redes y distribuirlas adecuadamente a través de todo mi campus. Y de esa manera poderle dar comunicación a todos los que visitan y participan en la experiencia de estar en mi institución educativa. Entonces, esa es otra de las tecnologías que también consideramos importante. Entonces, platicamos que hay dos enfoques de diseño. El tradicional, donde hablábamos de sistemas independientes, que tenían menores requerimientos de almacenamiento de datos, que no eran tan demandantes en cuestión de aplicaciones. Y tenemos lo que estamos viendo ya desde hace varios años, el esquema de diseño basado en redes integradas y convergentes, la necesidad de mayores anchos de banda, mayor cantidad de conexiones simultáneamente y mayores requerimientos de almacenamiento. ¿Por qué? Porque ya estamos, ustedes son especialistas muchos en la parte de IT, y ya saben que muchas de las aplicaciones ya las estamos distribuyendo a través de tecnologías de la nube. ¿Sí? Ya estamos haciendo cloud computing en muchos lugares y uno de ellos es obviamente el ambiente educativo. Otra de las tendencias que vemos, este concepto de los edificios inteligentes y dónde convergen las dos. Nos estamos volviendo cada vez más conscientes de lo que tenemos que hacer en cuestión de sustentabilidad, pero también estamos automatizando nuestras instalaciones. Entonces estamos viendo que me están solicitando mejorar mi consumo de energía, mi eficiencia, que necesito ya empezar a monitorear y a controlar, que tengo que tener una administración de mi infraestructura. Tengo muchas computadoras en el campus, ¿cómo las administro de una manera eficiente? Solo tengo 3 chavos que me ayuden, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con tecnología. Hay gente que nos pregunta, oye, pero voy a construir un nuevo edificio y quiero certificarlo LEED. ¿Qué tiene que ver el cableado estructurado con eso? Desgraciadamente no mucho. Pero en esas inversiones de infraestructura sí se entregan puntos de la certificación de LEED por reducir el uso de productos halogenados o extender los ciclos de vida de la infraestructura o encontrar tecnologías que me permitan aumentar la eficiencia energética. Y vamos a platicar un poquito entonces cómo podemos nosotros apoyar. ¿Cómo puedo extender el ciclo de vida y de esa manera también ayudar en la parte de sustentabilidad? Utilizando las mejores tecnologías disponibles. Si lo vemos como en la parte de consumo, yo puedo estar utilizando el día de hoy una tecnología categoría 5E en la parte de cobre y después, dentro de 2 o 3 años, renovarla y cambiarla a categoría 6 y dentro de 4 o 5 años, cambiarla nuevamente y cambiarla a tecnologías categoría 6A. Nosotros como fabricantes, encantados.
pasen por todas las etapas, renovemos todos los cableados cada 2 o 3 años, felices de la vida. Pero al final de cuentas realmente como asesores no es lo que toca. Entonces, si nosotros optamos por tecnologías que me permitan reducir mis ciclos, es decir, si yo instalo una tecnología que me permite soportar mis aplicaciones actuales, pero también me van a ayudar para mis siguientes 1 o 2 ciclos tecnológicos, entonces estoy ayudando en la parte de sustentabilidad, pero también estoy reduciendo mis inversiones de mediano y largo plazo. La parte de edificios inteligentes, digamos que existen 3 esquemas. El convencional, que es ya el pasado, donde yo tenía una infraestructura independiente, es decir, yo tenía una red para la parte de monitoreo de sistemas de aire acondicionado, yo tenía voz y datos en lugares diferentes, con cableados diferentes, con sistemas de administración diferentes. En la parte integrada, la siguiente evolución, cuando empezamos a ver ya estándares de automatización en edificios, nos dimos cuenta que podíamos empezar a compartir canalizaciones, que podíamos empezar a compartir los mismos medios de transmisión. ¿Por qué? Porque muchos de los dispositivos empezaron a ser IP y eso fue lo que nos empezó a ayudar. Un ejemplo, en el esquema convencional yo tenía todas estas infraestructuras montadas sobre mis instalaciones. Entonces yo tenía una canalización para voz, una canalización para datos, una canalización para voceo, en fin, yo tenía 5 o 6 canalizaciones, que era lo que pasaba cuando nosotros levantábamos el plafón y veíamos todas estas series de tubos, ¿no? En un esquema integrado, lo que vamos a ver es que la tecnología IP de todos estos dispositivos nos permite utilizar el mismo cableado estructurado para compartir las aplicaciones de voz, datos, video. ¿Y qué es lo que voy a tener? Sí, una instalación más limpia, pero también una instalación más económica. Voy a poder reducir mis inversiones en infraestructura. Un ejemplo de lo que es una red convergente. Ya empezamos a ver soluciones que me permiten tener un alumbrado. Este es un ejemplo de alumbrado en el cual yo voy a tener lámparas de LED, que son más ecológicas, que voy a tener un control de dispositivos IP y todo esto montado sobre la infraestructura de cableado estructurado. Esto antes era obviamente impensable, pero conforme estos dispositivos se van desarrollando, puedo empezar a converger todas estas aplicaciones sobre la misma capa física. Otra de las infraestructuras que hemos desarrollado. CommScope tiene una solución inteligente, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y por otro lado Cisco tiene una aplicación que se llama EnergyWise, que básicamente lo que me permite es utilizar la tecnología para administrar mi consumo de energía. ¿Por qué? Como platicamos hace rato, diferentes áreas de la universidad tienen diferentes consumos. Es decir, puede ser que un edificio administrativo sí se trabaje hasta las 8 de la noche, pero probablemente el estadio está apagado durante la gran mayoría de la tarde. Entonces, cada uno tiene diferentes consumos. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con estas tecnologías? Lo que puedo hacer es realmente definir una política de consumo de energía, donde cierta área de la universidad se apaga, ¿sí? O todos sus dispositivos realmente se apagan durante los horarios en los cuales no requiero operación de ellos. Solo un ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las tecnologías en la parte de capa física que nosotros estamos viendo como tendencia o cada vez más utilizadas y cómo es CommScope diferente en ellas? Vemos una tendencia cada vez mayor a la utilización de lo que es cable UTP categoría 6A o soluciones categoría 6A. ¿Por qué? Porque actualmente son las soluciones que mayor ancho de banda pueden soportar. ¿Cuál es la diferencia en CommScope? Que tenemos el cable más delgado del mercado. ¿Por qué pudiera ser eso relevante? ¿Por qué? Porque básicamente un menor diámetro involucra menores canalizaciones, menos canalización y canalizaciones de menor tamaño. Y por lo tanto, una menor inversión. Lo mismo en la parte de canalizaciones como en la parte de charolas. Cuando vemos realmente los números nos damos cuenta que realmente sí son ahorros los que se pueden generar con una cosa tan sencilla como utilizar un cable más delgado. ¿Qué otra cosa es diferente en CommScope? La parte estética. Ya hace ratito que estaba en el stand, estábamos platicando con unas personas sobre esto. Hay gente que identifica un cableado estructurado bueno porque se ve bonito. Y puede tener algo de verdad. ¿Por qué? Porque estamos cuidando radios de curvatura, estamos cuidando desempeños. Pero bueno, para nosotros la parte estética sí es importante. Entonces nosotros ya hemos evolucionado desde hace varios años de este look tradicional que quizá todos conocen a esta vista. ¿Y por qué no tener cuartos de comunicaciones que luzcan de esta forma? Hemos logrado mejor administración. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros con nuestra tecnología, con nuestras soluciones? Nosotros podemos convertir esto
en esto. Un caso real, ¿sí? Estas son alternativas para poder convertir la infraestructura actual en una infraestructura, no solamente que sea estética, pero que sea más administrable, ¿ok? O podemos convertir esto, que no está muy alejado de la realidad, en esto. Esta es una tecnología que me permite, en vez de utilizar paneles de parcheo, utilizar regletas que funcionan para categorías 6 y 6A, es decir, que soportan 1 gigabit, 10 gigabits. Lo puedo montar en racks, en gabinetes, o como en este caso, lo tengo montado en una pared. Ya no tengo espacio, ya no tengo más racks, no le quiero dedicar mis racks a la parte de cableado, mandémoslo a la pared. Y de esa manera administro todo. Esta es una instalación real. En la parte de los centros de datos, y ustedes tienen centro de datos, lo más importante es el procesamiento. La parte de cableado es necesaria, pero no es el core de un centro de procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Optimizar mis espacios. Como por ejemplo, este es un distribuidor de fibra que puede manejar casi 900 hilos de fibra en una unidad de rack. Esto es importante cuando yo manejo una red SAN, por ejemplo, sin perder ni siquiera la parte de identificación. Otra solución para la parte de cableado estructurado en centros de datos. Mis gabinetes los quiero dedicar realmente a lo que es la parte de mis servidores o mis switches. Entonces, esta es una tecnología que me permite sacar el cableado y poder dejar toda la parte de los gabinetes para el equipamiento. Esto es preparar una infraestructura independientemente de lo que hay abajo. ¿Por qué? Porque los switches cambian, porque los servidores cambian. Pero si yo instalé la tecnología adecuada de cableado estructurado, la tecnología de cableado se queda ahí y yo puedo ir renovando la parte de abajo. Incorporamos la parte de inteligencia. ¿Qué es esto? Probablemente algunos de ustedes hayan escuchado paneles inteligentes. Nosotros lanzamos esta tecnología hace 10, 11 años, es una tecnología ya madura, y de lo que se trata es de poder monitorear cuando alguien hace cambios, cuando alguien hace conexiones o desconexiones sobre los paneles. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué? Porque básicamente sabemos que tenemos equipos de trabajo con poco personal y hay mucha gente que lo mueve. Yo lo veo en las universidades que tienen campus, muchos campus o a nivel nacional. Cuando quieren ver su documentación, ya no existe, ya no es actual, ya no es correcta. Esto me permite ver cuando realmente la gente está haciendo movimientos. Y lo puedo hacer tanto en los paneles de cobre como en la parte de fibra óptica. Tengo este dispositivo adicional que es una ayuda que yo voy a poner en todos los gabinetes donde yo tenga cableado. Y lo que me dice es básicamente toda la trayectoria que tiene un servicio. Yo voy a apretar un botón en ese panel inteligente y me va a decir a qué servicio corresponde, a qué puerto de un switch está conectado, a qué panel de parcheo está llegando, a qué usuario, a qué salida en la pared está saliendo, y si está conectado a un teléfono IP, qué MAC address es, a una computadora, qué dirección IP tiene, e inclusive, cómo se llama la persona que está utilizando eso. Creo que esta es información que pudiera ser útil, sobre todo si la puedo mantener actualizada en tiempo real. Y el tercer componente, que es la parte de software. Este es un software que me va a permitir, esta es yo creo que la parte más poderosa de esta tecnología, porque esta tecnología habla vía SNMP o otras interfaces abiertas con muchos dispositivos que se manejan en la parte de infraestructura. Puedo hablar con los switches, puedo hablar con servidores, puedo hablar con PDUs administrables y obtener información de ellos. Yo puedo generar un reporte donde me diga cuál es la ocupación de mis puertos en el switch. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a ver un switch y veo que todo está conectado, pero ¿realmente está en servicio? ¿Realmente tengo la información necesaria para saber si tengo que invertir en un nuevo switch? Si este sistema me puede decir cuáles puertos realmente están en servicio y cuáles no, ¿puedo yo realmente administrar más eficientemente mi tecnología? Estas son solamente algunas vistas donde, como les decía, puedo ver toda la trayectoria. Voy a tener yo incorporados mis planos. Es decir, una de las funcionalidades es que yo voy a tener mi memoria técnica, en vez de en una tablita de Excel, yo la voy a tener en una aplicación muy amigable y en tiempo real. Como les decía, esta tecnología, su principal beneficio es que automatiza procesos. La gran mayoría de las organizaciones con las que yo he trabajado, normalmente su documentación la manejan en tablas de Excel. Y eso, si les va bien, porque si no, muchos las tienen realmente en las carpetas que les entregaron los integradores cuando fueron a hacer la implementación. Entonces, tenemos una documentación manual. Realmente no conocemos la capacidad de nuestros puertos. Cuando alguien quiere ir a habilitar un nuevo servicio, ¿qué es lo que hacemos? Mandamos a una de las personas de nuestro equipo a ver si hay puertos disponibles en el switch o en el panel. ¿Sí? O a veces llego y veo las etiquetas y las etiquetas están mal, ¿no?
La administración de incidentes. ¿Sé realmente cuando alguien se conecta a mi red? ¿Cuando alguien me está metiendo ahí un virus? ¿O cuando alguien está haciendo una descarga que está afectando al resto de mis usuarios? ¿Lo sé proactivamente o lo sé reactivamente? Desgraciadamente, lo que nos hemos dado cuenta es que la gente se entera reactivamente. La parte de los cambios. Cuando yo quiero hacer un cambio, realmente, otra vez el proceso, yo tengo que ir a ver si físicamente existe la disponibilidad. Cuando yo tengo una tecnología como esta, lo que voy a poder tener es realmente una visión en tiempo real de cuál es el estatus de mi red, de mi infraestructura. No solamente de cableado, y esto es lo más poderoso. Yo voy a poder saber cuál es la ocupación de puertos en mis switches, cuál es la ocupación de puertos en mis servidores, cómo está la disposición de mi red de fibra óptica en todo el campus. Voy a poder saber cuando alguien se conecta a esa red o se hace algún movimiento y actuar en consecuencia. Si alguien se conectó y no tenía autorización, entonces vamos a decir que esto interactúa con una cámara IP. Puede tomar una foto y mandármela. Y yo saber quién está haciendo movimientos en esa red. Si estoy yo en ese edificio, pues puedo ir a ver. Pero si el campo está en otra ciudad, pues probablemente me interesaría mandar a alguien y decirle, por favor, no estés moviendo, ¿no? Ahora, hablemos de la parte de estándares. ¿Qué otra cosa hacemos nosotros diferente? Desde el 2010 se lanza un estándar donde habla de los 40 y 100 gigabits, que es la siguiente generación de Internet. En ese entonces, en 2010, se hablaba de lo que es 40 y 100 gigabits sobre fibra óptica. Nosotros, desde 2 años antes, ya estábamos haciendo pruebas de más de 100 gigabits en ciertos eventos tecnológicos. Actualmente, que ya lo empezamos a ver un poquito más, es la parte de 40 gigabits y aunque los estándares hablan de distancias de 100, 120, 150 metros, nosotros estamos ya haciendo pruebas sobre 1 kilómetro. Estas obviamente son tecnologías más enfocadas a la parte de los centros de cómputo. Y al día de hoy nuestro trabajo en lo que es, ya existe ahora sí una tecnología en base a estándares que se está desarrollando para poder manejar 40 gigabits sobre cobre. No es la categoría 7, no es la categoría 7A, no es muchas de las cosas que se manejan actualmente en la industria. No existe el estándar, se está desarrollando. Ya tiene un nombre, se llama categoría 8, y es actualmente lo que se está desarrollando en cuestión de estándares. Entonces, dentro de esta idea de infraestructura sin límites, nosotros como fabricantes manejamos todo lo que son soluciones de fibra óptica, UTP, cables blindados, coaxiales y esta solución de tecnología de cobertura celular. Algunas referencias. A nivel internacional manejamos con muchas de las universidades principales a nivel mundial, como puede ser el MIT, las universidades de Oxford. A nivel nacional, como les decía, ya trabajamos con algunas de sus organizaciones, como pueden ser instituciones públicas, instituciones privadas, el mismo gobierno, también trabajamos con ellos. Tenemos casos de éxito que podemos compartir y que podemos inclusive desarrollar para ustedes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El más reciente que desarrollamos, que sacamos el año pasado, es relacionado a Laureate, la Universidad del Valle de México, y que desarrollamos en conjunto con nuestro integrador que nos está acompañando el día de hoy, que es esta empresa Netan Services Trantor. ¿Qué es importante de esto? Yo les puedo platicar maravillas de mis cajas y maravillas de mis paneles que son hermosos y la inteligencia y todo esto, pero si no se instalan correctamente, no sirve de nada, ¿sí? Entonces, una de las cosas a las que damos mucho valor es realmente a poder filtrar y seleccionar a las mejores empresas que hacen las implementaciones, las ingenierías, y hacemos una evaluación muy completa. Por eso es que nosotros a nivel nacional trabajamos aproximadamente con 70 empresas nada más. Pero estas 70 empresas tienen el conocimiento, la infraestructura y tienen la capacidad financiera para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto. Y eso es importante porque si yo le doy un campus completo a una empresa que es muy buena pero no tiene la capacidad de financiamiento, truena la empresa, truena el proyecto y truena quien tuvo la confianza en nosotros. Finalmente, el resultado de estas implementaciones son ejemplos como esto. Esto es lo que hacemos nosotros en cableado estructurado. Toda la tecnología, pero también terminar con instalaciones que luzcan de este tipo. Y sí, efectivamente, normalmente un cableado bonito representa un buen cableado. Finalmente, CommScope también educa. Parte de todo este legado de investigación y desarrollo nos ha llevado a tener mucho conocimiento y mucha información sobre lo que nosotros nos dedicamos. Entonces hemos creado lo que llamamos la Academia de Infraestructura, que realmente es mucho material que tenemos y que nuestro grupo de integradores certificados es la manera como se capacita. Tenemos información general de diseño, estándares, recomendaciones, pero también tenemos mucha especialidad en la parte de fibra óptica, edificios inteligentes, seguridad, centros de datos.
Entonces, este es más o menos un esquema de todos los cursos que se tienen, con los que se cuenta. Y aquí hay una propuesta que hemos estado trabajando específicamente para el ambiente de educación y que consiste en que nosotros podamos colaborar en conjunto y ayudarles también a especializar tanto al cuerpo docente como a los mismos estudiantes, participar en los planes de estudio. Pues tenemos mucha información que podemos compartir, podemos participar en sus eventos, podemos asesorarlos en cuestión de tecnología, pero también podemos darles acceso a lograr esta colaboración a través de todo este conocimiento y todos estos cursos que tenemos. Finalmente, las conclusiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la tecnología? Pues realmente lograr o tener la posibilidad de accesar la información y tener una comunicación permanente y eficaz. Los retos principales que identificamos hoy en día, la movilidad, ser capaces de poder accesar la información en cualquier lugar que estemos, el ancho de banda que va a requerir o que ya requieren las aplicaciones actuales y que la infraestructura que yo decida invertir el día de hoy soporte mis aplicaciones actuales y futuras. Las tendencias que vemos son diseños cada vez más verdes, integrados y convergentes. Las soluciones, existen muchas en el mercado, yo ya les mostré algunas, no quise hablar de cableado estructurado porque el cableado estructurado creo que ya lo conocen. Los estándares que estamos viendo, el desarrollo del estándar educativo que está en proceso, ya estar hablando de tecnologías de 40 y 100 gigabits y lo que es la parte de categoría 8. Socios tecnológicos, que es tan importante tener la mejor tecnología y el mejor soporte como realmente también tener a las mejores empresas que implementen esto. Cuando entré aquí a la sala estaba hablando el doctor Bracho sobre por qué o uno de los problemas que habían tenido. Que no habían tenido muchos problemas con el funcionamiento de los equipamientos. Bueno, ahí tiene mucho que ver quién implementa, quién diseña. Y por eso sí es importante seleccionar empresas que sean profesionales, que estén especializadas para poder hacer relaciones de largo plazo. Y esta propuesta de colaboración donde les decimos, Comsco tiene mucha información que compartir. Y si a ustedes les interesa, podemos trabajar, no solamente para asesorarlos en infraestructura de las instituciones, sino también inclusive colaborar con sus planes de estudio. Por mi parte, esa es la información que quería compartir. Espero que les sea de utilidad. Entonces, ahora sí, entrando en materia, ¿cuál es el objetivo de la tecnología en ambientes de educación? Por una parte es realmente tener la posibilidad de acceder a la información de manera permanente, en el momento que yo la necesito. Y de esa manera poderme comunicar de manera eficiente entre estudiantes, cuerpo docente, personal administrativo, que haya realmente una colaboración eficiente. De esta forma mejorar lo que es la experiencia educativa, en muchos sentidos, no solamente quiero ir a la universidad, pero quiero estar comunicado en la universidad. Para cuestiones personales, pero también para cuestiones educativas. Y yo creo que el más importante, que realmente la tecnología, como lo acabamos de ver en la plática anterior, sea una herramienta de aprendizaje. Ahora, hablando específicamente de lo que es el ambiente estudiantil, normalmente cuando yo voy como asesor a alguna organización, sea educativa o de alguna otra industria, lo primero que tengo que entender es el ambiente. Entonces yo no puedo llegar a un lugar y decir, toda esta universidad es categoría 5E o es fibra óptica multimodo. No se puede. ¿Por qué? Porque ambientes como los educativos tienen diferentes requerimientos en sus diferentes áreas. Y lo primero que tengo que hacer es entender eso. No necesariamente Avaya, en el 2004, Comsco como empresa, adquiere todo lo que es el legado, laboratorios, patentes, de lo que venía siendo los laboratorios Bell, AT&T, Lucent, Avaya. Pero por otro lado, Comsco ya tenía una historia trabajando en el ambiente de broadband, con todo lo que son los servicios de coaxiales y fibra óptica para todo el ambiente residencial. Entonces, es un poquito para que nos ubiquen. Ahora, el legado es que esta empresa puede regresar sus orígenes a los laboratorios Bell con inventos desde la parte del teléfono. Es los laboratorios de donde sale el cable UTP que utilizan hoy en día en todas sus instalaciones. Los conectores, como el conector LC, que es el más utilizado actualmente en fibra óptica, se llama LC por ser un Lucent Connector, y lo que son los jacks, las salidas que utilizan en cada una de sus estaciones de trabajo. Nosotros hemos continuado con esta parte de inversión en la parte de investigación y desarrollo. En la última década, que básicamente es lo que tenemos de haber adquirido todo este legado, hemos invertido más de $1 billón en lo que es la parte de investigación y desarrollo y actualmente contamos con más de 2.900 patentes. Este es el muro de las patentes en el corporativo. Necesariamente tengo que instalar la misma tecnología en todas las áreas de una institución educativa. ¿Por qué? Porque, bueno, pues puedo ver que en un cuarto de equipamiento, centros de datos, voy a tener diferentes áreas
que tienen diferentes requerimientos, que tienen diferentes aplicaciones, ¿sí? Pueden ser las áreas públicas, también tienen necesidades de comunicación. Tengo visitantes, tengo requerimientos de internet, seguridad, entonces voy a necesitar fibra óptica, voy a necesitar cables de cobre, voy a necesitar cables coaxiales. Eso es lo primero que tengo que entender, que no hay fórmulas en la infraestructura. Realmente lo que hay es requerimientos y soluciones a esos requerimientos. Pensando en esto es que recientemente, septiembre del 2012, los organismos que desarrollan estándares están empezando a trabajar en un estándar específicamente para el ambiente estudiantil. Esto sucedió también hace aproximadamente un año con los ambientes de hospitales. Tienen requerimientos muy específicos y por lo tanto tiene que haber normas y recomendaciones específicamente para este tipo de ambientes. Entonces ya se está trabajando en este estándar. Y dentro de este estándar ya se está hablando de una tecnología que se llaman sistemas de antenas distribuidas. Vamos a hablar un poquito más de esto, que es realmente cómo voy a complementar para poder brindar estos servicios a estas instituciones, una propuesta de colaboración y unas conclusiones. Entonces, bueno, antes que nada un poquito de quién es Comscope, porque mucha gente no ubica quién es Comscope. Comscope como tal realmente es una empresa de comunicaciones, un fabricante de comunicaciones dividido en 3 unidades, una dedicada a lo que es la parte de broadband, que trabaja con todo lo que son las cableras, cablevisión, cable más, con productos de coaxiales, fibras ópticas, la parte de wireless, que probablemente identifiquen ese rayito rojo que van a ver en las antenas de los operadores celulares, Telcel, Telefónica, Movistar, así, y que realmente se representa principalmente por esta marca de Andrew. Y la división a la que yo pertenezco, que es la parte empresarial, con soluciones de, vamos a llamarlo cableo estructurado, que es lo que creo que todo el mundo identifica, lo que son cables de cobre, cables de fibra óptica y toda la solución de conectividad involucrada en esto. Representado, quizá ya empezamos a reconocer un poquito más, a la marca Systimax. Ahora, a quienes no reconocen lo que es la marca Systimax, un poquito de historia. Systimax es lo que en el pasado era AT&T, Luz. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Luna, represento a la empresa Comscope. Es para nosotros un honor participar en este evento, compartir este escenario con personalidades como el doctor Bracho, Alejandro Martínez, José Tam. Y bueno, desde nuestra perspectiva les voy a platicar un poquito de cómo aplicaciones, contenidos tan increíblemente desarrollados como esta pueden funcionar adecuadamente dentro de las instituciones, porque para esto se requiere infraestructura. Entonces, ¿cuál es la infraestructura que tenemos que preparar para que realmente estos contenidos y estas aplicaciones funcionen adecuadamente y traigan un beneficio, tanto a las universidades, las instituciones educativas, como también al alumnado? Al final de cuentas, pues son los clientes. Entonces, preparamos aquí un poquito de agenda, un poquito hablar de quién es Comscope, porque a veces el nombre no lo ubicamos mucho. ¿Cuáles son los objetivos de la tecnología? ¿Cuáles son esas tendencias tecnológicas que estamos viendo en esta industria? Solución.